nuestro Dios. Y quiero invitarles en el nombre del Señor para buscar en el Evangelio según San Juan. Y vamos a leer en el capítulo 16, versículos 16 al verso 22. Una vez más, repito, San Juan capítulo 16, versículos 16 al verso 22. Gloria al Señor. Puestos de pie, mis hermanos, en el nombre del Señor, damos lectura a la palabra de nuestro Dios y lo hacemos como lo acostumbramos antiponalmente, un versículo su servidor y un versículo también ustedes. Gracias. Dice así la palabra del Señor: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces le dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ya lleva su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Unidos, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Hermano pastor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tenemos la certeza que ella es viva y eficaz y más cortante que todos los filos. Gracias, Señor, porque ella penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y porque por tu misericordia la usarás para cambiar y moldear nuestras vidas. Pedimos ahora que uses a nuestro hermano con tu palabra para que tú seas directamente el que hables a nuestras vidas y produzcas frutos, Señor, con tu palabra, 30, 60 y a 100 por uno. Padre, te damos gracias por este tiempo y pedimos que tengamos corazones dispuestos, contritos, humillados y oídos para oír, Señor, en esta tarde preciosa que nos das. Padre, te pedimos que nos ayudes a no ser solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El título de la enseñanza, la cual queremos compartir juntamente con ustedes, es el siguiente: el impacto que causó la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comencé a analizar, a estudiar sobre este tema, algo que se me vino inmediatamente a la mente fue el preguntarme más bien de que si este acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo hubiese sucedido en nuestros días, vamos, es una suposición. Seguramente, y lo pensaba, que la noticia
sería de primera plana en los periódicos de mayor circulación en el mundo. Y no solamente en los periódicos, sino de igual manera por televisión y en el internet, que hoy sabemos que tiene pues un alcance demasiado. Y seguramente que la noticia hubiese causado o causaría revuelo, expectación y demás. Pero luego también mismo yo dije, bueno, a lo mejor sí o a lo mejor no. Quizás pudo haber sucedido o podría suceder de que pues algo así no llamara en demasía la atención. Sin embargo, mis hermanos, como bien sabemos, pues esto, aunque es una suposición, sabemos que en realidad este suceso tuvo lugar, como bien sabemos, y gracias a nuestro hermano pastor por hacernos esa observación, porque yo había puesto, como bien sabemos, hace poco más de 2000 años. Y es que en realidad, haciendo cuentas, pues no sería correcto decir más de 2000, sino un poco menos. Porque si nuestro Señor Jesucristo, si el tiempo en que, a partir del que nosotros, nuestro calendario, del que nosotros nos basamos, parte del año 1, ¿sí? Tomando en cuenta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo sabemos que vivió, ¿cuántos años? 33 años, ¿verdad? 30 años, y a los 30 años comenzó él su ministerio, ¿sí? Entonces, de manera sea que serían, ¿verdad? 33 años y estamos en el 2024. Entonces sería un poquito menos, haciendo cuentas, ¿verdad? De 2000 años en lo que, pues, este hecho tuvo lugar. Sin embargo, mis hermanos, aunque los medios que hoy existen, en aquel tiempo no existían, no por esto pasó por desapercibido. Porque aquí no sucedió, como dice la famosa frase, hay una frase que yo hace tiempo escuchaba, no recuerdo ni de qué, pero me vino a la mente: nadie sabe, nadie supo. Una frase que en algún momento escuchaba. Con el impacto, con la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no sucedió así, sino por el contrario, causó gran impacto, no solo entre los creyentes, porque si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, mis hermanos, vemos en la palabra del Señor, en los evangelios, que incluso los creyentes, muchos de ellos no creían en que nuestro Señor Jesucristo llegase a resucitar. Y la prueba está que cuando hubo pasado, dice la palabra del Señor, el día de reposo, al siguiente día, el primer día de la semana, dice que María Magdalena y otra María, y uno de los evangelios mencionan también a Salomé, acudieron
al sepulcro llevando, dice, lo que ellas habían preparado, ¿sí? Un perfume para ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Supuestamente ellas creían que el Señor, ¿verdad? Ahí va a estar, ¿sí? Entonces, por el otro lado, de igual manera, mis hermanos, los principales sacerdotes, juntamente con los fariseos, ellos, mis hermanos, de la misma manera, no creían que nuestro Señor Jesucristo llegase a resucitar. Y la palabra del Señor también nos menciona que incluso ellos llegaron a pensar que eso no podía ser posible, que lo que sí podía suceder era que los apóstoles, hermanos, se pusiesen de acuerdo, se presentasen y robasen el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente decir que Él había resucitado. Porque ellos fueron, mis hermanos, dice la palabra del Señor, ante Pilato y le dijeron, ¿verdad? Nos acordamos que fulano y sutano han dicho que este importor dijo que al tercer día va a resucitar y entonces, mis hermanos, ellos pues se pensaron cosas. Sin embargo, mis hermanos, como hemos dicho, la noticia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no solo causó impacto entre los creyentes, sino mucho más entre los incrédulos. Y esto lo sabemos por medio de las Sagradas Escrituras, en las que hemos depositado toda nuestra confianza y nuestra fe. Amén. ¿Sí, mis hermanos? La palabra del Señor, mis hermanos, ahora sí que es nuestra regla, como lo hemos estudiado, es nuestra regla de fe. Y quizás, mis hermanos, yo no estaría tan seguro de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo si no fuera por el testimonio que la misma palabra de nuestro Dios nos da. Y por lo que dice el apóstol, hermano, el apóstol Pablo, palabra fiel y digna de ser recibida. Esa es la palabra del Señor. De manera sea que, mis hermanos, no tenemos otro testimonio más confiable, más fidedigno, hermanos, en el que nosotros podemos tener, mis hermanos, toda la seguridad que la bendita palabra de nuestro Dios. Antes de llegar al punto al cual queremos llegar, me gustaría primero dar a conocer algunos datos acerca del tema, de la resurrección. Un tema del cual vemos ya desde el Antiguo Testamento cómo se menciona. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, encontramos versículos que nos hablan acerca de la resurrección. Por ejemplo, el versículo conocidísimo, y que más bien, mis hermanos, es, como todos bien sabemos, una profecía mesiánica, Job 19:25. ¿Qué dice Job 19:25? Yo sé, decía Job, que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y uno de los salmos, si no mal recuerdo, también dice, no dejarás mi alma en el Seol. De igual manera vemos en el libro de Daniel, en el capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 2. Busquemos, hermanos, ahí la palabra del Señor. Daniel capítulo 12, verso 2, que dice,
si algún hermano, vamos a pedir a nuestro hermano Javier, si nos puede leer Daniel capítulo 12, verso 2. 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. Gracias, hermano. Como hemos dicho, mis hermanos, hay muchos versículos en la palabra y seguramente en algunas partes más, de manera que no era algo nuevo el tema de la resurrección. Además de que ya desde el Antiguo Testamento vemos cómo las Escrituras nos mencionan algunos casos de resurrección. Y por ejemplo, el primer caso del que nos habla la palabra del Señor de resurrección, lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 17 al 24. Cuando habla, quiero simplemente mencionarlos porque nos llevaría mucho tiempo ir leyendo cada una de las citas bíblicas. Quiero mencionar, mis hermanos, simplemente 3 en el Antiguo Testamento. El primer caso de resurrección, el hijo de la viuda de Sarepta, que es la cita que hemos dicho, primero de Reyes 17, 17 al 24. El segundo caso, el hijo de la tsunamita, aquella mujer que, mis hermanos, dice la palabra del Señor, era una mujer hospitalaria, porque cada que los profetas, los siervos de Dios pasaban, mis hermanos, dice, por el camino ellos la hospedaban, y un día Eliseo quiso, mis hermanos, ahora sí que agradecer ese gesto de aquella mujer, y pues, mis hermanos, le preguntó a su siervo que si de qué manera, en qué forma podían ellos agradecer, congraciarse con aquella mujer. Y aquel, su esclavo, su siervo, le dijo, pues esta mujer no tiene hijos. Y bueno, pensando en esto, mis hermanos, Eliseo le prometió que habría de tener un hijo. Y efectivamente, mis hermanos, la mujer concibió, dio a luz. Sin embargo, mis hermanos, llegó un momento en que dice su hijo enfermó. Enfermó, y mis hermanos, estando, dice, en el campo con su padre no hizo otra cosa más que enviarlo a la tsunamita, a su madre. Y allí, hermanos, estuvo aquella mujer hasta que el niño murió. Murió, y aquella mujer no hizo más que decirle a sus siervos que le preparasen los animales, algo con qué ir, acudir a donde el profeta se encontraba. Y cuando, mis hermanos, dice que ella lo vio Eliseo, mandó Eliseo. Elías es el caso de Sarepta, de la vida de Sarepta. Cuando lo vio el profeta Eliseo, envió a su siervo para preguntarle qué tal, cómo estaba, si le iba bien, te va bien a ti, le va bien a tu hijo, le va bien a tu esposo, fue su pregunta. Y aquella mujer no prefirió callar hasta no llegar al lugar donde se encontraba el profeta. Y estando allí, hermanos, se postró a sus pies y comenzó posiblemente la mujer a llorar. Y aquella mujer como que en cierta forma le reclamaba al profeta diciendo que
que si no acaso le había pedido que no se burlase de ella. Pero mis hermanos, a mí me gusta contar esta historia porque en realidad, hermanos, es uno de los casos que a mí me impacta. Porque mis hermanos, por la situación de la mujer. Pero bueno, dice la palabra del Señor que Eliseo le ordenó a su siervo que fuera hasta donde estaba el niño, porque el niño se había quedado en casa, que fuera y que con el báculo, con el bastón, digamos, fuese y lo tocase. Y así de esta manera el niño resucitase. Sin embargo, mis hermanos, dice que Eliseo fue, le tocó, pero el niño no despertó. Perdón. Jesse, el esclavo, fue y el niño no despertó. Y no fue hasta, sino cuando Eliseo, mis hermanos, oró al Señor y el niño resucitó. Luego tenemos, hermanos, el otro caso, el hombre que resucitó en la tumba de Eliseo. Fíjese, qué cosas, ¿no? Y no porque los huesos de Eliseo fuesen milagrosos, ¿no? Porque alguien podría pensar que fueron los huesos de Eliseo. No, porque la historia dice que el cadáver de aquella persona fue lanzado viendo que los enemigos se acercaban, fueron y lanzaron el cadáver y justo el cadáver fue a caer en la tumba en donde descansaban los restos de Eliseo. Al tocar el cuerpo de Eliseo, aquella persona resucitó. Yo creo que lo creemos, amén. ¿Sí? Eso en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos de la misma manera, vemos también otros casos. Vemos, por ejemplo, la hija de Jairo, de la que hablábamos hace poco. Vemos también el hijo de la viuda de Naín. Y en tercer lugar vemos el caso de Lázaro, ese caso bastante conocido, el Lázaro de Betania. Y en cuarto lugar, también vemos varios, hermanos, vemos la resurrección de varios santos en Jerusalén. Cuando, y esto algo, hermanos, maravilloso, porque sucedió precisamente cuando dice la palabra del Señor, que el Señor estando en la cruz, después de que hubo pronunciado aquellas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra del Señor que el velo del templo se rasgó en dos. Y en ese momento, justo en ese instante, dice que mis hermanos, dice la palabra del Señor que los sepulcros en donde descansaban algunos santos se abrieron. Amén. Esto fue uno de los milagros del Calvario. Amén. El velo del templo se rasgó. Vamos a ver, mis hermanos, Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 51 al 53. A mí me encanta, hermanos, leer esta parte, porque dice la palabra del Señor, verso 51, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros,
y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bendito sea el Señor. Durante el ministerio terrenal de Jesús había quienes sí creían en la resurrección. Otros la negaban y otros más, aunque creían tener una idea tenían una idea bastante vaga de lo que en sí es la resurrección. Y lo mismo pasa el día de hoy. Mucha gente no sabe, se cuestiona al respecto. Otros tienen creencias muy ajenas a lo que la palabra del Señor enseña. Recordemos el caso de Lucas capítulo 20, versos 27 al 39. Allí la palabra del Señor, mis hermanos, nos habla de un caso en el que dice que llegaron, hermanos, los de siempre, los fariseos, los saduceos, para tentar al Señor. Llegaron, mis hermanos, hablándole de un caso hipotético, de una mujer la cual había estado, hermanos, en matrimonio, pero que sucedió que aquel, hermanos, el esposo falleció, pero este tenía ¿cuántos hermanos? 6 más. 6 y él eran 7. ¿Sí? Y como era la costumbre de que, pues mis hermanos, ¿verdad? Si aquel moría, el otro podía casarse con la viuda. Y así fueron pasando, dice, los 7 hermanos. Y la pregunta, mis hermanos, que le hicieron al Señor fue esta: en la resurrección, ¿de quién será, dice, esposo? ¿Y cuál fue la respuesta? Erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque en el cielo, dice, ni se casan, ni se dan en casamiento. ¿Sí? Ellos tenían esa idea de que en el cielo, dijo nuestro Señor Jesucristo, seréis como los ángeles. Amén. Que ni se casan, ni se dan en casamiento. Quiero continuar porque me llevaría buen tiempo explicar más a detalle. Durante su ministerio Jesús resucitó a quienes ya hemos hecho mención. Aún así, aun y cuando muchos habían sido testigos, no terminaban de convencerse. Puede que aún mirando los milagros, y quizás a lo mejor algo ahí, mis hermanos, tiene que ver lo que dice la palabra del Señor: viendo no ven y oyendo no oigan. Sin embargo, yo me atrevería yo a pensar que ellos no terminaban de convencerse y que puede que aún mirando los milagros no veían en ello algo muy significativo, por la razón de que quienes resucitaban, ¿sí?, a poco tiempo volvían a morir. Y esto muy probablemente era algo que les desencantaba, pues dirían: ¿qué caso tiene? ¿Qué provecho tiene resucitar
para luego morir, no tiene gran ventaja. Al menos esto era lo que había sucedido con los casos anteriores. Resucitaron, sí, pero luego ¿qué? Luego murieron. ¿Sí? Luego murieron. Si a los pocos años o no sé, pero luego murieron. Y esto me hace pensar en que la gente probablemente esperaba algo mejor, algo más convincente, algo que viniese a darle fuerza, algo que revolucionase la idea, la creencia en la resurrección. Con la llegada de Jesús y su posterior resurrección, la situación cambió. Jesús vino a esclarecer el asunto, vino a confirmar, vino a darle realce, vino a despertar un mayor interés. Muchos no entendían la superioridad de la clase de resurrección de la que Jesús hablaba. Una resurrección con efectos sempiternos, porque Él decía, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá, ¿sí?, para siempre, eternamente, dice. De manera sea que la resurrección de la que Jesús, nuestro Señor, hablaba, como hemos dicho, era una resurrección con efectos sempiternos, no resucitar para luego morir, no. Efectos sempiternos para los que creen en Él y en un estado de gloria. Después de que el Señor cumplió con su promesa de resurrección, cuando se comenzó a divulgar el hecho de que Él había resucitado, es cuando comenzaron a verse los efectos inmediatos. La doctrina de la verdad de la resurrección comenzó a tener mayor fuerza y sus fieles seguidores sintieron su estado de ánimo revivir. Porque si no mal recuerdo, hermano, los apóstoles, dice la palabra del Señor, que después de que, del día de reposo, después de que hubieron ya sepultado a nuestro Señor Jesucristo, ellos regresaron, dice, y estaban, ¿qué estaban? Encerrados. Por miedo, dice, a los judíos. ¿Sí? Ya me imagino, hermano. Ya me imagino, nos imaginamos el estado de ánimo en el que los apóstoles se encontraban, todos ellos cabizbajos, tristes tal vez, hermano, embargados por el dolor de, ¿sí?, su maestro, el que tanto en ellos quizás habían fincado sus esperanzas. Mire que, bueno, la palabra del Señor menciona que quienes asistieron al sepulcro simplemente fueron, hermanos, el que pidió el cuerpo, José de Arimatea, Nicodemo y solamente 2 mujeres. No sé si ni siquiera ellos tuvieron, no sé, el valor para ir y sepultar, acompañar, ¿sí?, en el sepulcro. Pero dice la palabra del Señor que ellos estaban allí, hermanos, ¿verdad? ¿Sí?, encerrados por temor a los judíos. Y mire que después de ese momento, desde que se supo que el Señor había resucitado, se comienza a ver dentro del grupo de los discípulos un gran despertar, porque dice la palabra del Señor que
María, mis hermanos, ¿verdad? Dice que el Señor se le apareció y luego le dijo, ve y dale, testifica, dile a tus hermanos. Y entonces, mis hermanos, la noticia comenzó a correr. De tal manera, mis hermanos, que ningún poder humano en adelante pudo acallar la noticia. Los principales sacerdotes y los fariseos intentaron cambiar la versión. Sin embargo, mis hermanos, esto no pudo en absoluto detener, ¿sí?, el impacto, hermanos, de esta noticia. Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor que después de que nuestro Señor Jesucristo, hermano, hubo resucitado. Amén. Dice en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Una vez confirmada la verdad de su resurrección, de la que muchos habían sido testigos, si había dudas, estas desaparecieron. Y quienes la negaban, quedaron con la boca, como se dice, cerrada. ¿Sí? El impacto de la verdad fue tal que tanto los apóstoles, así como los primeros creyentes, por donde quiera que iban, testificaban del Cristo que había muerto, pero que al tercer día había resucitado. Hechos capítulo 4, mis hermanos, verso 2 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Cumpliéndose, hermanos, con esto, lo que Jesús les había dicho, quedaos aquí hasta que seáis investidos del poder. Y me seréis, dice, testigos, Hechos 1:8, en Jerusalén. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Vamos al versículo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Confirmada esta verdad, tanto a los apóstoles como a los primeros creyentes, ya no les importaba morir. Ya no, hermano. Las amenazas para ellos eran lo de menos. Para ellos estaba claro lo que el Señor les había dicho en Mateo capítulo 10, verso 39. El que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fue entonces cuando comprendieron lo que Jesús les había dicho, porque leíamos, hermanos, en la cita bíblica que leíamos al principio, dice que cuando el Señor les dijo, todavía un poco, y no me veréis, y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre, ellos dijeron, ¿qué querrá decir con esto? No entendemos, no sabemos qué habla.
Y dice la palabra del Señor, bueno, el Señor les dijo, les dio ahí un ejemplo, la mujer cuando da a luz y que no sé qué. El Señor les dijo, por cuanto os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Pero os volveré a ver. Dice, os volveré a ver. Amén. Y entonces dice, ya nadie os podrá quitar vuestro gozo. Aleluya. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco me veréis porque yo voy al Padre, os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Para finalizar, quiero tan solo decir que me encanta la manera en la que más adelante el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 defiende esta verdad, la verdad de la resurrección. Me encanta, hermano, ver cómo detalla, cómo argumenta y finalmente prorrumpe de una manera que conquista, hermano, que contagie. Porque mire que después de haber dicho, de haber escrito, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, dice, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Yo buscaba la palabra conmiseración, hermano, y pues el significado de esta palabra es, mis hermanos, ¿verdad? El hecho de tener, hermanos, de sentir pena. Lo que quiso decir el apóstol Pablo, somos los más dignos de sentirnos apenados si es que el Señor no resucitó. Pero en el verso 20, mis hermanos, me encanta porque, hermanos, en el verso 20 ya me imagino yo al apóstol San Pablo, hermano, escribiendo ahí esa parte, ese versículo, más ahora Cristo, dijo él, ha resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Ahora bien, mi hermano, la verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es una verdad que a nosotros como creyentes nos debe motivar, nos debe alentar, pero sobre todo, mis hermanos, debe motivarnos a vivir una vida agradable delante de Él. Porque dice la palabra del Señor que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Pues hemos creído en un Cristo vencedor, en un Cristo vivo, en un Cristo, mi hermano, que está presente. Amén, entre nosotros. Yo creo que el Señor está presente. El Señor dice en su palabra, y aquí yo estaré con vosotros. No lo vemos, pero Él está presente. Amén.
Mire, hemos creído en un Cristo que no solo resucitó, sino que con su resurrección, y aquí es donde yo quiero, mis hermanos, que centremos nuestra atención, porque nuestro Señor Jesucristo no solo resucitó, sino que con su resurrección logró también para nosotros nuestra resurrección. Amén. Logró nuestra resurrección no solo con efectos inmediatos, y digo inmediatos por lo que señala Efesios 2:1, un versículo muy conocido, lo hemos estado leyendo ahí en el discipulado. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados. Si Cristo no hubiese resucitado, si ni siquiera Él, como dice, tuvo poder para levantarse, pues ¿qué vida podría dar? Sin embargo, el apóstol lo está diciendo, y Él os dio vida a vosotros, vida espiritual. Amén. Y no solamente eso, mi hermano, sino que también vemos, porque espiritualmente lo sabemos, estábamos muertos, pero con su resurrección y por lo que hizo en nosotros, nos trajo vida, vida espiritual, vida de Dios. Asimismo nos dio la esperanza de una vida mejor. La esperanza de que si hemos de morir antes de que Él regrese, en su venida nos levantaremos. Amén. Y no será una resurrección como las que dábamos ejemplo de resucitar y volver a morir, sino será una resurrección con características inimaginables. Es decir, algo que nosotros jamás habríamos pensado. En las muchas ocasiones en las que me ha tocado presentar la palabra, en los momentos cuando uno de nosotros parte con el Señor, y digo muchas porque la verdad que me ha tocado en muchas ocasiones compartir la palabra en un culto fúnebre. Recuerdo que en una ocasión me tocó, en un solo día me tocó hasta 13, ¿sí? Predicar la palabra en un culto fúnebre. Y en un momento llegaste a considerarme y decirme, autonombrarme el mensajero de la muerte. ¿Sí? Porque me hablaban, no, el hermano Dariné, ¿sí? Pero fíjese, hermano, que las veces en las que yo me ha tocado siempre hago hincapié en esta esperanza, la cual es la que nos ayuda a superar este trance como lo es el de la muerte. Porque fácil no lo es. Fácil estar ahí a punto de morir, fácil no lo es. Sin embargo, mis hermanos, la esperanza en Cristo, hermano, es la que nos hace superar, ¿sí?, por difícil que éste sea. Y mire que mi hermano, de manera que podemos decir como el apóstol decía, el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos 7 al 9, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, creemos en la resurrección. Amén. Creemos en la resurrección y todo esto, hermanos, lo podemos decir gracias a que Él resucitó. Qué bonito es lo bonito, como dice una canción, disfrutar de los efectos de la resurrección
en el presente, porque vaya que sí lo estamos disfrutando, si no, no estaríamos aquí. ¿Sí? Y poder morir abrigando la esperanza de nuestra resurrección en Cristo. La esperanza de una vida mejor. Lo triste es saber que aunque todos resucitaremos, no todos tendrán el mismo destino. Vivir y morir sin Cristo, y esto que nos quede claro, vivir y morir sin Cristo es la peor de las desgracias que una persona puede padecer. ¿Cuántos cientos y miles de personas mueren cada día en el mundo sin esperanza y sin salvación? Y no porque no hayan tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio. Porque a Dios gracias, hermano. Iglesias donde poder escuchar la palabra del Señor hay. Mucha gente se pierde no porque mis hermanos no tengan la oportunidad, sino por resistirse en su corazón. Sí. Por eso es que cuando mis hermanos, Dios habla a nuestras vidas, lo mejor pues es abrir nuestro corazón, hermano. Amén. Lo mejor es, como decía el apóstol Pablo cuando él daba testimonio ante el rey Agripa. Él hablaba cuando el Señor se le apareció en visión, cuando dice que yendo de camino hacia Damasco, mis hermanos, dice de momento, ¿sí?, le rodeó un resplandor y oyó la voz. Pero él dice, hermanos, en su testimonio ante el rey Agripa, él dice, y no fui rebelde. Es decir, hermanos, obediencia es lo que Dios espera de nosotros. Porque finalmente, hermano, el bien es para quién. ¿Para quién? ¿Le hacemos a Dios le hacemos bien o lo hacemos mal en aceptarle o rechazarle? El bien es para nosotros. Y qué triste, hermanos, lo peor que puede suceder es de que aún para algunos de nosotros que estando en la iglesia, que escuchando cada día la palabra, escuchando la enseñanza, el consejo, hermanos, el llamado de Dios, finalmente lleguemos a perdernos, porque dice la palabra del Señor, y con eso termino, Jesús dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro resucitarán, unos para vida eterna. Amén. Dice la palabra del Señor, aquellos que perseverando en bien hacer buscan honra y honra, buscan gloria y honra, perdón. Pero destrucción a quienes pues, tristemente no obedecen. Dios nos ayude. Amén. Dios nos ayude, mis hermanos, porque en verdad yo tengo y guardo una cierta tristeza en mi corazón porque el hermano, el que me seguía en años, de vida, tristemente, mis hermanos, murió. Yo no puedo decir que él esté hoy en la presencia del Señor. ¿Cuántas veces le hablé? ¿Cuántas veces le dije, hermano, busca? Él tuvo la oportunidad, él desde pequeño, a la edad de los 13 años, él comenzó, llegaba al templo, tuvo la oportunidad de escuchar la palabra. Cayó en el vicio de la droga. Y un día mis hermanos, ¿verdad?, menos pensado, me avisaron
diciéndome que mi hermano había fallecido por una sobredosis. Aunque yo muchas veces oré, le pedí al Señor y tenía yo la esperanza, porque yo decía, digo, mientras que viva, hay esperanza. Yo tenía la esperanza, sin embargo, cuando me hablaron de la casa para decirme, la persona con la que logré comunicarme era un vecino mío, y cuando yo le pregunté, le dije, oye, Nori, le digo, fíjate que me hablaron de la casa, dicen que urge hablar conmigo, no entiendo, no sé por qué, tú no sabes. Me dice, pues yo creo que, pues parece ser que murió tu hermano. Ya lo estaban haciéndole la autopsia. Ya lo tenían en la capilla, hermano. De momento, pues sí, yo dije, híjole, sí, de momento dije, caray. Pero ya después me empezó a entrar, hermanos, no sé, el sentimiento. Empezó a entrar el sentimiento, hermano. Y comencé a llorar. Y para mí ha sido difícil, y por eso les digo a mis hermanos que me sobreviven, busquen al Señor. Yo no quisiera que perder, pues, un hermano más. La verdad, hermano, me hace pensar la parábola de aquel rico, el cual dice que estando, hermanos, en tormento, y sintiendo, mis hermanos, sintiendo el tormento, dice que decía, ¿verdad? Se preocupaba por quiénes, por sus hermanos. Decía él, tengo 2 hermanos. Y a veces, hermano, eso es lo que uno piensa. Y me da terror, hermano, pensar en que, pues, uno de nosotros, de nuestras familias, pudiera perderse, hermanos, habiendo tenido la oportunidad. Dios nos ayude. Puestos de pie, hermano. Démosle gracias a nuestro Dios y atendamos, hermano. Atendamos, en verdad. Yo sé que muchos de nosotros estamos seguros de nuestra salvación. Amén. Pero, mis hermanos, Dios que conoce nuestras vidas, que nos ayude. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial. Señor Dios de gracia y de misericordia, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu palabra que me has permitido, Dios de la gloria, poder presentar. Te ruego, Señor, que esta palabra tuya, Señor, pueda tocar, Señor, nuestros corazones, no solamente de los que estamos aquí, Señor, sino de los que nos han escuchado a través, Señor, del Zoom, y de quienes, como decía tu siervo en un principio, Señor, a quienes habrá de llegar posiblemente esta palabra. Padre Santo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, permítenos, Dios de la gloria, el poder, Señor, obedecer tu llamado, el que muchos otros, Señor, obedezcan a tu llamado, Padre, porque como dice tu palabra, tú no quieres, Señor, la muerte del impío, sino que el impío, Señor, se arrepienta. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén. Su hermano pastor.